Hola, soy Ismael Alcázar, bienvenidos de nuevo al curso de maestría en dibujo digital. Vamos a empezar ya a dibujar un poquito con Photoshop. Ya tenemos nuestra tableta gráfica, tenemos nuestro programa, ya sabemos las herramientas básicas son esa tableta gráfica con ese pincel de sensibilidad a la presión y nuestro programa de Photoshop. A partir de ahí vamos a ver ahora un poquito las herramientas que tenemos a la hora de dibujar, las que más vamos a utilizar, que son nuestro pincel, nuestra herramienta de dedo, que también nos va a venir bastante bien. Y aquí tenemos una serie de opciones, como es el pincel de mezcla, que nos va a venir bastante bien en ciertas ocasiones. Esta herramienta de dedo, que nos va a servir para difuminar, por así decirlo, como cuando trabajamos en carboncillo y damos con el dedo para difuminar ciertas partes, damos con el difumino. Nos va a hacer una opción parecida, utilizándola bien. Y bueno, nada, sin más, vamos a crear un archivo nuevo. Nos da exactamente igual ahora mismo, la resolución, todo. Aquí lo que establecemos es el nombre del documento, cómo se va a llamar. En este caso va a ser test 1, por ejemplo, porque vamos a testear un poquito las herramientas. El tamaño 1024 x 1024 es un poco pequeño. Voy a establecer 1920 x 1500, algo así. Este tamaño va en relación a los píxeles, lo podemos cambiar por centímetros. Como veis se nos escala automáticamente, pero prefiero trabajar por píxel ya que me encuentro bastante más cómodo y es más parecido a la forma de trabajar en cine. Como suelo trabajar para vídeo y para otra serie de elementos, utilizo Photoshop como una herramienta más, me resulta más cómodo. En este caso la resolución, para el que nunca haya trabajado con imágenes digitales, si tenemos una resolución de 72, esto significa que hay 72 puntos por pulgada. En ese caso 72 para verlo en una pantalla es suficiente, aunque recomiendo establecer un mínimo de 100, 150, ya que actualmente tenemos pantallas de retina, pantallas con mucha más resolución, por lo tanto de esta forma nos aseguraremos de que siempre se va a ver bien. Si vamos a imprimirlo, si es para un trabajo impreso, debemos de trabajar a una resolución de 300. Luego en modo de color, 8 bits o 16 bits, 32 bits no, porque vamos a tener ciertas limitaciones en cuanto al uso de filtros y etc. El modo de color RGB, fondo blanco y OK. Bien, ya tenemos nuestro lienzo. Tenemos nuestra herramienta de pincel cogida con la B del teclado y lo que vamos a hacer ahora mismo es simplemente familiarizarnos un poquito con la interfaz. Si queremos disminuir el tamaño del pincel, que ahora mismo el tamaño del pincel es exactamente el círculo que vemos, si queremos disminuirlo tenemos varias opciones. Podemos botón derecho y aquí tenemos los distintos pinceles que hay y aquí variamos el tamaño y la dureza del pincel. ¿La dureza a qué se refiere? A el borde. Esto sería la punta del pincel y esto sería un pincel exactamente igual, pero con una dureza de 0. Como vemos, la diferencia en la dureza es ese borde que va a estar más difuminado. Esas son las dos opciones principales que tenemos dentro de un pincel: la dureza y el tamaño. Luego en la versión de Photoshop CC, a partir de CC, creo que en el CS6 no estaba todavía, en el CC sí, en el CC 2014 también, tenemos la opción de girar desde aquí el pincel. Esto nos es bastante útil con pinceles como puede ser este de aquí, o vamos a buscar alguno más rectangular, este de aquí, con el que como veis, si lo tengo justo de frente, me hará esto. Si lo voy inclinando, tengo esta opción de aquí. Como veis, me realiza trazos diferentes. Para ello, con esto de aquí, con esta miniatura, puedo cambiar directamente la orientación del pincel, lo cual es bastante útil. Luego veremos, sobre todo cuando creemos pinceles, vamos a crear un pincel que es un cuadrado,
porque me gusta trabajar bastante con ese tipo de pincel a la hora de realizar bocetos rápidos y pruebas de color. Me gusta trabajar con un elemento que no sea un punto completamente, sino un cuadrado y con el que yo pueda hacer trazos, no como veis aquí, que son demasiado finos, sino que yo pueda hacer trazos gordos e ir marcando mi boceto inicial, trabajando con esas formas y siluetas. Vamos a eliminar esta capa ahora mismo. Vamos a rellenarla de blanco. Perdón, vamos a rellenarla de este gris de aquí. Para ello tenemos estas dos opciones. No sé por qué se me ha movido. Vamos a establecer otra vez ese gris, no 50%, un poquito menos. Vamos a ver. Esto sería 50% de gris. Vamos a dejarlo en un 70%. Y hago clic en OK. Ya tengo ese gris ahí. Para rellenar, simplemente hago clic en Alt y la tecla retroceso. Perdón, Control y la tecla retroceso, que está justo encima de nuestra tecla de intro. Con Control y tecla de retroceso, comando en Mac, comando y tecla retroceso, lo que hacemos es rellenar con el color de fondo. Con Alt y tecla retroceso, rellenamos con el color frontal. Una vez que tenemos esto, vamos a crear una capa nueva y aquí vamos a empezar a dibujar. Yo tengo aquí esta herramienta que vamos a ver en la clase número 6. Se llama Magic Picker. Ya veréis cómo funciona. Es simplemente un plugin que se instala en Photoshop. Es un plugin de pago, pero es bastante económico y muy útil. Lo voy a utilizar solamente para que veamos el círculo cromático y podamos jugar con ello. Si no lo tenemos, obviamente, el que ya lo tenga lo puede utilizar y el que no, que se espere a la clase 6, que no hay ningún problema. Para seleccionar color, tenemos aquí el selector de color de Photoshop, que hacemos clic y lo elegimos, y aquí elegimos el tono y con esta sección de aquí elegimos hacia arriba la cantidad de iluminación que tiene ese color hasta llegar a negro, y si nos desplazamos hacia la izquierda tenemos la cantidad de saturación del color. Izquierda, saturación, derecha, izquierda quitamos saturación, derecha aumentamos saturación, hacia abajo aumentamos oscuridad, quitamos iluminación y hacia arriba añadimos iluminación. Y aquí variamos el tono. Es algo muy sencillo. Bien, ya hemos visto dos herramientas fundamentales de las que vamos a utilizar. Selector de color de Photoshop o el Magic Picker, que es simplemente un selector de color. Nuestra herramienta del pincel, nuestra herramienta de cuentagotas, que es simplemente para elegir un color. Hacemos clic y ya lo tenemos elegido. Nuestra herramienta de pincel y ahora veremos esta herramienta de Smudge Tool. Vamos a seleccionar un color, el que sea, azul por ejemplo, un azul clarito, un poquito más saturado, aquí. Y como veis, aquí tenemos una miniatura de los pinceles. Estos son los pinceles que vienen por defecto en Photoshop. Tengo alguno más, no estoy seguro de si alguno de estos es creado, creo que no. Pero bueno, como veis, aquí tenemos todas las opciones con los distintos pinceles de Photoshop. Algunos nos van a ser muy útiles y los vamos a utilizar, los propios pinceles, pero sobre todo en la parte de abocetado. Cuando empecemos a avanzar un poquito más y añadir ciertas texturas, utilizaremos nuestros pinceles propios que nos van a dar un resultado mucho más profesional. Bien, simplemente sería elegir el pincel, aquí tenemos el tamaño y otra forma de variar el tamaño para no tener que venir aquí y que sea mucho más cómodo mientras estamos dibujando. Pulsamos en Mac Control y Alt a la vez y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda para disminuir. A algunos puede que no les funcione manteniendo pulsado Control y Alt. Yo pulso Control y Alt porque en el caso de Mac, Control hace como si fuera la función derecha del ratón. Si estamos trabajando en PC o tenemos configurado para que Control no sea el botón derecho del ratón,
simplemente pulsando Alt, botón derecho del ratón y desplazando. Con ello elegimos el tamaño de nuestro pincel y, como veis, de una forma muy cómoda a la misma vez que estamos dibujando. Una vez que tenemos nuestro pincel elegido, el tipo de pincel que lo elegimos aquí arriba tenemos estos dos botones que nos sirven para activar. Por un lado, la sensibilidad a la opacidad. Si lo tenemos activado, como veis, apenas pinta, aprieto más y es más intenso. Y si lo tenemos desactivado, todo el rato es con la misma intensidad. Y aquí lo que hacemos es variar el tamaño del pincel. Como máximo será el tamaño que nosotros hemos establecido aquí y el mínimo irá dependiendo de la presión con la que lo apliquemos. Como veis, hay una diferencia bastante grande. Voy a coger un tono algo más oscuro aquí para que lo veamos mejor. Y como veis, apretando poco y más. Bien, veis que tiene aquí estos pequeños huecos, que el trazo no es totalmente limpio. Eso es por el tipo de pincel que hemos elegido. Cada pincel nos va a dar un resultado diferente. Este, por ejemplo, como veis, tiene esas pequeñas terminaciones como si fueran celdas. Luego tenemos una variedad de pinceles muy grande. Estos que simulan como si tuviéramos un aerógrafo. Toda esta colección de pinceles de aquí simulan un aerógrafo. Y luego tenemos unos pinceles simulando motas, simulando distintos tipos de elementos. Ya veremos cómo crearlos, ahora mismo simplemente nos vamos a familiarizar un poquito con la interfaz y que nos sea cómodo trabajar con nuestro pincel, que nos vengamos aquí y sepamos que podemos elegir el tipo de pinceles aquí y las opciones de opacidad y tamaño. Con esto de aquí regulamos el flujo, que ya lo veremos más adelante, que es un elemento que se utiliza pero no demasiado. Bien. Por lo pronto, una vez que hemos elegido nuestro pincel, hemos elegido nuestro color, simplemente podemos empezar a dibujar. Podemos empezar con nuestro primer sketch. En este caso voy a hacer una mujer sentada. Empezamos con algo bastante básico. Y como veis, es simplemente utilizarlo exactamente igual que si fuera un pincel o un lápiz normal. ¿Que queremos sensibilidad a la opacidad? Hacemos clic y ya la tenemos. Como veis, en este caso, por ejemplo, para hacer bocetos iniciales viene bastante bien esa sensibilidad a la opacidad. ¿Que se nos queda chico el lienzo? C en nuestro teclado y accedemos a la herramienta de recorte. Como veis, con la herramienta de recorte lo que hacemos con la C, aquí la tenemos también, es modificar nuestro lienzo. Una vez que lo tenemos, la herramienta V de mover, Move Tool, y desplazamos. Para modificar, en este caso como es el fondo, Control T, Comando T en Mac, nos aparece estas opciones de aquí para modificar mediante estos puntos de ancla y desplazamos. Es tan sencillo como eso. Una vez que lo tenemos, volvemos a nuestra herramienta de pincel y seguimos abocetando. Como veis, es prácticamente igual que el dibujo tradicional. Bueno, más o menos aquí estaríamos empezando a construir el cuerpo de una mujer sentada, aunque todavía no esté muy definido, pero más o menos trabajando de una forma rápida. Es importante que a la hora de dibujar, esto ya como concepto de dibujo, juguemos con líneas rectas. Aunque quede muy bestia, muy demasiado burro ahora mismo y no se defina bien del todo,
Es importante trabajar con ese tipo de líneas rectas porque a la larga es bastante mejor. A la larga lo que vamos a conseguir con ello es que nuestro propio ojo no nos engañe, algo que ocurre muy a menudo. Nuestro ojo tiende a ver líneas rectas como si fueran curvas y por lo tanto cuando estamos trabajando con un cuerpo, estamos trabajando con cualquier tipo de elemento, las líneas curvas son mucho más orgánicas. Por lo tanto, está bien redondear esas líneas, pero una vez que tenemos establecido nuestro dibujo. En un principio es bueno trabajar con líneas rectas, porque como ya digo vamos a conseguir un mayor nivel de detalle y un resultado bastante mejor. Bien, como veis, más o menos tendríamos aquí a nuestra maja desnuda sentada. Y como veis solamente hemos necesitado el pincel y saber dónde encontrar esos niveles de sensibilidad de presión y sensibilidad a la opacidad. Bueno, sensibilidad de presión la tiene siempre, pero esa sensibilidad de presión aplicada a la opacidad o aplicada al tamaño del pincel. Por ahora, esas serían las herramientas básicas. Tenemos nuestro selector de color, recordando un poco. Bueno, obviamente esto no es el mejor boceto del mundo, es algo hecho bastante rápido. Pero bueno, recordamos, tenemos nuestro selector de color, nuestro color picker de Photoshop, donde elegimos tanto el tono en esta barra lateral como la iluminación y la saturación. Por otro lado, tenemos nuestro pincel. Aquí tenemos distintos tipos de pincel, que ahora vamos a ver. Y aquí elegimos el tipo de pincel, o botón derecho y el pincel que sea. Tamaño, dureza. Este pincel en concreto que he escogido no tiene dureza. Depende, las propiedades de cada pincel pueden ser diferentes. Ya veremos cuando creemos nuestros propios pinceles. Aquí cambiamos la orientación del pincel directamente en la miniatura. Si nos venimos aquí también tenemos todos los pinceles. Y aquí aparecerán con nuestra interfaz puesta en Painting. Una vez que tenemos nuestro pincel elegido, nuestro tamaño, nuestro color, ya podemos comenzar a bocetar. Ya vimos cómo funcionaba la parte de capas. Aquí me he equivocado y he dibujado en la capa del fondo, pero bueno, no habría problema. Una vez que tuviéramos este boceto, crearíamos una capa nueva y en esta capa nueva ya empezaríamos a establecer colores de una forma muy básica. Estableceríamos una base de color primero. Es exactamente igual, como digo, que trabajar con dibujo tradicional. Estableceríamos nuestra base de color con nuestro pincel y una vez que tenemos nuestra base comenzaríamos a dar sombras, luces, detalles, etc. Como veis es muy sencillo. Trabajamos en una capa aparte y como veis este es el método básicamente, es ir trabajando por capas y con distintos colores. Podemos variar el tono e iríamos trabajando un poquito de esta forma. Como veis es algo muy sencillo. Iríamos trabajando de mayor a menor. Dando primero esos pequeños detalles. Jugando con iluminación y sombras y poco a poco iríamos perfeccionando nuestro boceto. Bien, por otro lado, esto es de una forma muy rápida, vamos a ver también esta herramienta de pincel de mezcla. Aquí elegimos el color que se carga. Elegimos tamaño, exactamente igual
Y como veis, lo que hacemos son mezclar colores. Aquí tendríamos ese color intermedio entre los dos. Y no es solamente un modo de suavización, como veis que se está suavizando el borde, sino que se están mezclando el color naranja con ese color marrón. Esto nos puede ser útil para obtener distintas tonalidades. Una vez que tengamos algo más o menos como queremos, no solamente para suavizar, simplemente por querer hacer nosotros una muestra de color, vamos a volver a nuestro pincel y probamos aquí. Vamos a coger este rojo, bastante saturado, y luego por otro lado vamos a coger, un azul por ejemplo, para crear algún tipo de morado. Nos vendríamos a nuestro pincel de mezcla y como vemos en esta zona de aquí estamos mezclando colores, igual que si fuera el color en la realidad. Y como veis añadimos más rojo, nos venimos a un tono más azulado y como veis hemos conseguido tres colores diferentes: morado, este rosáceo y nuestro azul y rojo. Nos sirve para eso, no es solamente difuminar, no es como esta herramienta que comentaba antes, ya que esta herramienta, si damos aquí, lo que me hace es arrastrar y modificar esos bordes, pero como veis no me está mezclando los colores. Sin embargo, esta herramienta de aquí, sí. Esto nos sirve para ahora volver a nuestra herramienta de pincel normal y seleccionar colores. Mantenemos pulsado Alt mientras tenemos nuestra herramienta de pincel y nos aparece este cuentagotas, con el cual hacemos clic y como veis estamos seleccionando ese color. Un tono de morado más oscuro y aquí lo tenemos. Y ya tendríamos esas diferentes tonalidades de color. En este caso, por ejemplo, vamos a volver a este marrón de aquí, vamos a oscurecerlo un poquito más y vamos a aplicarlo en estas zonas de aquí. De esta forma, como veis, ahora tenemos tres tonalidades, cuatro tonalidades diferentes de color, esta más oscura, esta de aquí y esta mezcla hasta llegar a nuestro naranja. Bien, esto habría sido prácticamente todo en cuanto a las herramientas básicas. Nuestro pincel de mezcla y es diferente de nuestra herramienta de Smudge Tool, que con ella lo que hacemos es arrastrar zonas. Si lo aumentamos mucho y cogemos aquí, como veis estamos arrastrando, pero si trabajamos cuidadosamente con el borde, tocando un poquito, lo que hacemos es suavizarlo. Sobre todo vamos a... como veis, cuando es demasiado grande lo que nos hace es desplazar, pero si trabajamos poco a poco y justamente en estos bordes, como veis lo que estamos haciendo es suavizarlo. Hay una diferencia enorme de cómo estaba antes de ese borde marcado. Sin embargo, con esta herramienta de aquí lo que hacemos es mezclar. Como veis, hay varios grupos dentro de cada herramienta, hay varias herramientas internas. Para cambiar de una a otra, si por ejemplo estamos con nuestra herramienta de mover y queremos ir al pincel, ven nuestro teclado, pero ahora mismo tendríamos el pincel normal de dibujo. Vamos a suponer que queremos mezclar. O bien, mantenemos pulsado y cambiamos, o una vez que estamos ahí, lo que hacemos es Shift y nuestro atajo de teclado, en este caso B. Y como veis, vamos cambiando de una herramienta a otra de las que tenemos interiormente en esa carpeta. Si fuéramos a nuestra herramienta de mover, V, y podríamos ir cambiando, en este caso no hay más, vamos a ir a nuestra herramienta de lazo, L, y Shift L, y vamos cambiando de una herramienta a otra. Bien, esto sería todo en cuanto a las herramientas básicas. Hemos visto cómo crear este pequeño documento, cómo modificar el tamaño con la C de nuestro teclado, nuestra herramienta de recorte, puede servir para aumentar, tanto como para aumentar como para disminuir. Un único detalle, tenemos aquí esta opción de eliminar píxeles recortados, Delete Cropped Pixel, Cropped.
Esto lo que nos hace es que si yo, por ejemplo, hago clic aquí, intro, esa parte de la cabeza ya no existe. Si me vengo otra vez a mi herramienta de recortar, intento volver, como veis, esa parte ha desaparecido. Vamos a ir paso atrás con Control Z, Comando Z en Mac, Control Z una vez para un paso atrás, Alt, Control Z para varios pasos atrás. Si quitamos el tic de aquí, lo que tenemos es que cuando recortemos, clic aquí, cuando recortemos, si queremos volver, cojo otra vez, como veis, esos píxeles no se me han eliminado. Es algo bastante útil. El único problema de no utilizar esto es que si tenemos una imagen muy grande y vamos recortando, si nosotros recortamos por lo que sea, nos va a mantener esa información. Por lo tanto, si la imagen, como digo, es muy grande, el ordenador va a ir más lento, le va a costar más trabajo procesar. Si nuestro ordenador funciona bien y no necesitamos más, no tenemos ningún problema en no utilizar eso de ahí. Esa opción que tenemos ahí. Bien. Por otro lado, hemos visto recortar, nuestra herramienta de mover, transformar, rellenar mediante estos colores de aquí. Otra forma de rellenar sería seleccionar todo o la zona, mediante Control A seleccionaríamos todo nuestro lienzo y nos podríamos ir a Edit, Fill o Shift F5, con lo que elegiríamos color, vamos a rellenarlo de 50% de gris, podríamos elegir 50% de gris, blanco, negro y por supuesto un color o nuestros colores de aquí. El color de fondo, background color o foreground color, que sería el color frontal. Si le damos a color nos aparecerá el picker y elegimos un color. Clic en OK y hemos rellenado. Voy a volver paso atrás, deselecciono con Control D, deseleccionar o selección, deseleccionar. Bien. Es una serie de información muy rápida, pero esto sirve para que ahora vosotros cojáis tranquilamente vuestra herramienta de pincel, os pongáis a hacer un boceto simplemente por probar, por ver las opciones, jugando con los colores tranquilamente, que es gratis y no estamos gastando óleos. Así es que hacer vuestro boceto tranquilamente, que os sintáis familiarizados con la interfaz, como ya habéis visto, simplemente tenéis que saber dónde está la herramienta del pincel, la B en el teclado, cómo elegir colores con nuestro Color Picker, luego veremos más detenidamente esta herramienta de Magic Picker en la clase número 6, y probar con los distintos pinceles que vienen de Photoshop y ya veremos cómo crear uno nuevo. Bien, espero que os haya sido útil. En la siguiente clase veremos cómo obtener el máximo resultado posible, el máximo rendimiento posible de nuestra tableta gráfica para utilizar esos atajos de teclado mediante los botones que tenemos. En este caso voy a poner de demostración una Cintiq, pero la Cintiq de 13 pulgadas, que es la que yo utilizo, pero lo podemos hacer con cualquier tableta gráfica que tenga botones editables. Vamos a ver en el caso de Wacom cómo funciona el software y cómo podemos personalizar nuestra tableta para que nos ayude en nuestro flujo de trabajo. Y en la siguiente empezaremos a jugar con colores y ver en condiciones cómo mezclarlos, qué colores utilizar, triadas, diadas, etc. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.